Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio, Y ya estamos de vuelta en nuestra pausa comercial con nuestra invitada Flavia, para seguir profundizando un poco más en lo que es el trastorno bipolar. Esta enfermedad, esta condición se divide en algunos tipos. Si nos pudiese contar un poco más en profundidad. Estaba sin micrófono. Los subtipos de la bipolaridad básicamente serían los más conocidos, ¿no? Eh, el trastorno anímico bipolar 1, que tiende más a la manía, y el subtipo de trastorno anímico bipolar 2, que tiende más a la depresión, aunque eso podría variar mucho entre uno y otro. Y la ciclotimia, que son alteraciones más livianas, no tan profundas del humor, que acompañan a la persona. Esos serían los tres subtipos más conocidos. El clásico del libro y de los cinemas que siempre muestran es el tipo de trastorno bipolar tipo 1, porque es el más que llama más la atención, es donde la persona pierde un poquito más el contacto con la realidad. El tipo 2 hace hipomanía, que son manías chiquititas, y que incluso es más difícil de reconocer y de identificar. Ahora, yo invito a las personas que están escuchándonos a que, si tienen duda, por ejemplo, de su subtipo de bipolaridad, si tienen bipolaridad, hay una página web de la Societab que tiene un apartado que dice psicoeducación para pacientes y para familiares, y ahí está toda la información necesaria para conocer el subtipo de bipolaridad, porque hay más, pero ahí es una información científica para que la persona lea. También existe un ensayo que podemos hacer online para saber si cumplimos con, no sé, 8 puntos o 9 puntos de la escala, que son 12, para poder para potencialmente tener una bipolaridad. Claramente el diagnóstico solo puede confirmar un médico psiquiatra. Pero en la página de Societab, www.societab.cl, están todas esas explicaciones del subtipo 1, el subtipo 2, la ciclotimia, y también en nuestro canal de YouTube de nuestra fundación, www.circulopolar.cl. Próximamente vamos a hacer .org, pero todavía somos .cl. Existe un canal de YouTube donde tenemos inúmeros vídeos relatando esas diferencias, para que las personas que estén interesadas puedan profundizar en todos los subtipos de bipolaridad. Y además, y aquí también sumo eso, un trastorno bipolar en general no viene solamente él purito, ele viene asociado con otros tipos de trastorno, ¿no? Puede ser una fobia social, puede ser una ansiedad, puede ser un trastorno limítrofe de personalidad. Siempre hay una comorbilidad asociado. Entonces es interesante, porque la persona tiene que conocer cuáles son los otros trastornos adyacentes que podría estar en su mismo tab. Ahora, insisto, hay mucha esperanza para el trastorno anímico bipolar una vez que la persona esté psicoeducada. Independientemente del subtipo, quiero que esa palabra psicoeducación quede muy presente en esta entrevista, porque mi hijo pasó de 7 remedios a 1 remedio y un SOS cuando necesita, con psicoeducación. Creo que es muy importante destacar que la terapia no farmacológica puede ayudar mucho, y también lograr que las personas puedan reinsertarse en la sociedad y las comunidades. Creo que es muy importante poder reforzar eso, no tener que cargar inmediatamente con una cruz por tener el trastorno bipolar. O sea, creo que es algo muy Así es. injusto. Y quizás usted nos podría contar un poco más en profundidad, desde el aspecto un poco más personal de lo que vivió usted con su hijo. ¿Cómo una persona podría darse cuenta que tiene trastorno bipolar? Quiero decir, con situaciones cotidianas del día a día que podríamos conversar en esta instancia. Claro, a ver, mi hijo de chico, y eso yo he visto en varios pacientes, de pequeño, de niño, presentaba 2 trastornos. No quiere decir que un niño que presente ese trastorno va a desarrollar la bipolaridad, pero en mi caso fue así, y he visto otros casos así. Primero, el no dormir, ¿no? Que es una característica de la hipomanía y de la manía en cualquier edad. Él tenía trastorno del sueño, anoche no podía dormir. Entonces, cuando la persona no duerme una semana, un mes,
pucha, hay que estar atento ahí. Puede ser una insomnia, sí, pero ahí uno empieza a desconfiar. Y el otro era el trastorno de la alimentación. Eso de chico. En la adolescencia fue un niño muy retraído, un joven muy retraído, con muy poca habilidad, no sé si habilidad, su voluntad no quería comunicarse, era muy introvertido, entonces era muy difícil conocerlo, ¿no? Yo como madre tenía esa inquietud. Y él debuta en el trastorno con una depresión que parecía ser una depresión común y corriente. Un día llega y me dice que estaba muy triste y que necesitaba ayuda. Fuimos a un psiquiatra, el psiquiatra le medicó con un antidepresivo. Y cuando tú das un antidepresivo a una persona con trastorno bipolar sin dar también un estabilizador, ese paciente va a cambiar rápidamente de una tristeza para una manía. Y eso no todos los psiquiatras saben, no sé por qué, porque deberían saber, yo creo que eso es básico. Tú no puedes medicar un paciente con trastorno anímico bipolar con un antidepresivo sin darle el estabilizador. Son tres estabilizadores. El litio, son muchos, de los que yo conozco, ¿no? Yo no soy psiquiatra, de lo que te estoy hablando es de lo que aprendí en psicoeducación. Pero los tres clásicos son el litio, la lamotrigina y el ácido valproico. Entonces, ¿qué hicieron conmigo? Le dieron un antidepresivo sin estabilizador, él hizo un viraje que se llama en psiquiatría y fue a una hipomanía. ¿Y qué pasó? Vendió su moto, salió de su empleo, terminó con su polola y se mandó a cambiar a India en una hipomanía y vivió 6 meses en las calles de India, sin que yo y él supiéramos que estaba en una hipomanía, hasta que se termina la hipomanía, porque la enfermedad es cíclica, y viene la depresión. Y me llama un día diciendo que estaba muy mal y con ideación suicida. Entonces le convencí de volver a Chile, volvió y aquí llegó para pasar 6 meses en el cuarto sin ganas de vivir ninguna. Yo tenía que llevar la comida para que pudiera sobrevivir a esa depresión que fue de verdad muy profunda. Y ahí entendí, entre medio, con los médicos, yo fui a varios médicos, me encontré con el doctor Jorge Cabrera, que es el cofundador de nuestra fundación, y ahí entendí que ele necessitava um estabilizador, primeiramente, antes que um antidepressivo. O estabilizador era fundamental. Em seu caso, ele toma lamotrigina porque ele não hace manias, ele hace hipomania. E la lamotrigina não tem um efeito antimaníaco, pero sí tiene un efecto muy bueno para la depresión. A todo eso hay más de un video sobre farmacología en psiquiatría en nuestro canal de YouTube, donde el doctor Cabrera nos enseña a nivel de usuario a comprender cómo funcionan los remedios. Claramente nadie puede automedicarse, siempre es necesario la orientación de un psiquiatra que sepa realmente medicar, pero aprendemos lo básico, ¿no? Entonces mi experiencia fue esta con mi hijo, ¿no? Fue una experiencia tremenda de verlo que vivía en India. Yo supe eso después, vivió en las calles de India con perros y estaba en esa hipomanía donde él creía que podía subsistir de esa manera. Fue una experiencia bien tremenda. Ahora, como familiar, yo tuve que reverme como madre, ¿no? Y mi relación con él. Hoy día yo sé, porque está estudiado, otro video excelente que yo los invito a asistir, del doctor Ulises Ríos, que es actual presidente de la Sociedad Hoy, que nos dio una charla, está grabada, sobre la relación entre el desarrollo de la bipolaridad y la negligencia materna, ¿no? O las dificultades de una maternidad, que yo me encuadro totalmente, porque yo estaba deprimida cuando nació mi hijo. Y ahí uno ve la importancia de hacer una recuperación de esa comunicación. Entonces yo tuve que reinventarme también. Yo entré en trabajo con psicoanálisis y con psiquiatra para poder alcanzarme y para poder mejorar y aumentar mi maternaje, que es diferente de la maternidad, ¿no? La maternaje es la capacidad que nosotros tenemos de relacionarnos de una forma asertiva desde el punto de vista afectivo con nuestros hijos. Yo tuve que aumentar mi maternaje, aprender a ser mamá y recuperar nuestra comunicación. Y hoy tenemos una comunicación maravillosa. Yo sé que hoy soy una mamá asertiva para mi hijo y no hay edad para recuperar eso. Yo creo que estuve
muy ausente en sus primeros años de vida con mi depresión, pero hoy yo tengo el hoy, el aquí y el ahora para reparar y todos los días y hacer de lo que fue una relación más distante o un maternaje para él más pobre, digamos así, más menos preparado para un super maternaje. Yo creo que hoy hemos recuperado en mucho esa capacidad de comunicarnos y de cambiar afectos, y no solo yo, sus hermanos, su entorno, sus amigos, mis amigas, somos mucho que nos involucramos en la psicoeducación. Yo creo que esa palabra quede muy bien grabada aquí en esta entrevista. No, agradecerle el gran y tremendo relato que nos acaba de compartir. Creo que es de mucha utilidad también para que lo puedan escuchar nuestros espectadores, que quizás muchos deben vivir esta situación en lo que es el trastorno bipolar o también en lo que son los trastornos depresivos, porque usted también relata algo que en cierta forma puede ser similar en ese tipo de cuadros. Y respecto a lo que mencionó sobre el inicio del abordaje de una persona con trastorno bipolar en Chile y en el mundo, a veces se retrasa hasta 10 años el diagnóstico concreto del trastorno bipolar, y hay tratamientos con fármacos durante ese periodo pensando que es una depresión. Usted hizo un énfasis respecto al suicidio. Yo quería preguntar, ¿cómo es la suicidalidad en los pacientes que tienen trastorno bipolar? Mira, para empezar, que ese otro producto que se me olvidó comentarte del Círculo Polar, nosotros también tenemos el curso de Gatekeepers, que son guardianes de la vida. También impartimos este curso. Para empezar, hay una premisa ahí. Nadie quiere morir. Lo que una persona que está en una depresión profunda quiere dejar de sufrir, pero no quiere morir, ¿no? Y esa persona, ¿cómo sale de ese sufrimiento? Claramente tiene que tener una ayuda psicológica, psiquiátrica, pero los primeros guardianes de la vida son los vínculos próximos de esa persona. Nosotros tenemos que aprender a conversar con una persona que tiene ideación suicida tan fuerte como es el caso de la bipolaridad, sin miedo. Tenemos que poner el suicidio sobre la mesa. Si alguien te dice que está con ideación suicida, que planifica o que ya intentó el suicidio, hay que llevar a serio. No podemos decir, no, eso va a pasar. No podemos negar a esa persona el derecho de hablar sobre eso, porque cuando el paciente que tiene esa ideación en la cabeza, que está planificando, que está queriendo dejar de sufrir, comunica algo, tenemos que estar atentos para escuchar a esa persona. No es que vamos a tener una solución inmediata para esa persona porque nada la tiene, pero el hecho de escuchar es un hecho también de prestar oídos, y prestar oídos es prestar esperanza. Entonces, la suicidibilidad en el trastorno bipolar tiene mucho que ver con la química en el cerebro, tiene mucho que ver con el entorno. Entonces, esa persona necesita una medicación, un estabilizador, pero eso solo puede dar un psiquiatra, y a veces el estabilizador lleva meses para hacer el efecto, pero lo va a hacer. Y mientras tanto, esa persona tiene que estar con un vínculo de confianza donde la verdad esté presente en la comunicación, ¿no? La persona tiene que poder contar su angustia y su deseo de morir para poder quedar viva. Y la otra persona que está escuchando tiene que saber escuchar sin miedo. Cuando una persona relata su deseo de morir o su plan de suicidio, es porque ella quiere ser salvada. Es justamente al contrario de lo que muchas personas piensan. Porque yo ya escuché algunos familiares o personas que no están psicoeducados que dicen, no, mejor yo le saco de esa idea con otra conversación. Fatal. Tú tienes que escuchar a esa persona y dar el espacio para que el que tiene un pensamiento suicida pueda explayarse y exorcizarse de todo eso lo que está en su cabeza. Tú no vas a estar de acuerdo con esta persona, pero el hecho de escucharle y decirle, mira, estoy contigo, eso va a pasar, eso es un problema químico, yo no te voy a dejar solo mientras no esté con una persona preparada, con un psiquiatra, con un psicólogo, vamos a encontrar juntos, yo estoy a tu lado para salir de eso juntos, yo no te voy a condenar, ¿no? Yo estoy para escucharte, para acompañarte. Eso es muy importante. De hecho, una de las frases que yo dije a mi hijo y que se repite hoy en nuestros cursos de Gatekeepers, cuando él estaba en su máxima depresión con una ideación suicida muy grande, que él no veía otra salida para él, yo le dije, hijo, yo no sé cómo salir de eso, pero no me sueltes porque yo no te voy a soltar.
Y eso, esa pequeña frase le dio esperanza, porque él no se sintió solo y vio que yo no me asusté. Al contrario, él podía hablar todo lo que él quería y yo estaba ahí. Mientras yo buscaba ayuda, y yo le decía, si tú no tienes voluntad, acompáñame, yo te presto mi voluntad. Yo iba al psiquiatra, yo iba al psicólogo, yo le alimentaba. Entonces, ese vínculo es muy importante. Entonces, cuando dictamos ese curso de gatekeepers para profesores, para agentes comunitarios, siempre decimos, si alguien te dice, si te habla de suicidio, pon atención, escúchalo. Hay cursos que uno puede hacer para saber hacer eso y no temer, pero validar. La validación del sufrimiento y de la ideación suicida es lo que puede salvar a una persona. No es estar de acuerdo con el suicidio, pero validar esa ideación de que la persona piensa que solo eso solo el suicidio es una salida. Validar y escuchar a esa persona y acompañarla, obviamente, es fundamental para salvar una vida hasta que esa persona se encamine eh, con un psiquiatra y un psicólogo y no dejar a esa persona sola. Si alguien tiene el coraje de decirte que quiere suicidarse, no lo dejes solo hasta que tú tengas la certeza de que está bien acompañado y que esa compañía está informado de lo que está pasando. Y validar siempre. Bueno, también hay varias charlas sobre ese tema de la suicidalidad dentro del trastorno bipolar en nuestro canal de YouTube. Entonces yo pienso que fundamental que el paciente tenga su estabilizador al día, que esté conforme, que sepa usar los remedios de SOS. Solo un médico puede recetar los remedios. Tenemos que confiar en nuestro psiquiatra. Tenemos que buscar todos los psiquiatras hasta encontrar aquel que te convenza, ¿no? Porque siempre hay los médicos tienen que haber tiene que haber un attachment, ¿no? Un link como los pololos entre el paciente y el médico. Tiene que haber una química, si no, no va a funcionar. Entonces, tener un psiquiatra bueno y vínculos de confianza que la persona pueda hablar con confianza de su tristeza y de su sensibilidad cuando esto viene, ¿no? La transparencia. Mira, de todo lo que yo estudié sobre la esperanza, hay un factor básico para que exista esperanza entre dos personas que se comunican. Y ese factor básico es la verdad. Sin verdad no hay esperanza. Uy, se va a acabar mi batería. Voy a poner aquí mi cosa. Dale. Muy brevemente, ya porque estamos terminando, yo quería preguntarle qué sugerencias o consejos puede entregar, muy brevemente, como le comenté, a familiares o amigos de pacientes que sufren o padecen trastorno bipolar. Mira, el mayor consejo que yo puedo dar es, el diagnóstico pesa sobre el hombro del paciente, pero el trastorno se gesta en el hombro de toda la familia y de toda una sociedad. Todos participamos en la salud mental de todos. Y para que un paciente, un amigo, un pariente nuestro se mejore, nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de conciencia, de psicoeducación. Cuanto más psicoeducados estamos, mejor vamos a poder hacer el entorno para que el paciente alcance su estabilidad a lo largo de los años. Muchísimas gracias, Flavia Gal, presidenta y fundadora de la Fundación Círculo Polar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la radio. Que esté muy bien. Y ahora nos vamos a una breve pausa comercial y volvemos para nuestro cierre.